Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Las disculpas por el tiempo que han tenido que estar esperando debido a unos problemas de organización. Les ofrezco sinceramente las disculpas a nivel personal y a nivel de la sede. Esta es una tarde apresurada y por tanto apresuradas van a ser también mis palabras. Yo en realidad tan solo quiero darles la bienvenida y celebrar que como amigos del saber hoy vamos a estar precisamente rodeados de eso, de la filosofía, los amigos del saber. Para ello tenemos aquí a un maestro en filosofía y hoy mi deber es ceder la palabra a otro maestro que será quien haga la presentación adecuada. Dicho esto, les repito mis palabras de agradecimiento y eso sí, el recuerdo que hacemos siempre como una máxima importante en esta sociedad de que por favor se cercioren que encienden bien sus teléfonos móviles cuando estemos en la calle. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tus palabras y bienvenidos a todos a la Real Sociedad Económica Matritense y Amigos del País. Os puedo decir como una pequeña presentación porque verdaderamente el que tiene todos los honores es hoy Iván, que todos lo conocemos, y os estoy tuteando porque sois compañeros míos todos de clase, o sea que os estoy tuteando. Bueno, pues este es el edificio civil más antiguo de Madrid. Y perdonarnos también este pequeño retraso, ese pequeño frío, pero va a merecer la pena porque Iván nos va a dejar alucinados con nos va a poner los pelos como escarpias, acordaros. Ya los tengo. Bueno, pues yo voy a ser muy cortito porque él tiene todo el protagonismo. Yo quiero decir solamente unas palabras y desde mi punto de vista, que nunca... Vale, gracias, Carmen. Nunca pudo tener tanto honor para un alumno presentar a su profesor como el que yo siento ahora, Iván. Gracias. Iván, muchas gracias por aceptar a impartir en este marco ilustrado una conferencia sobre filosofía, y en especial sobre un filósofo de la Ilustración, Julián Ofray de la Mentril, que afirmaba que los humanos no tienen más alma que los otros animales. Ya nos contarás. De su currículum, ¿qué os puedo contar? Todos le conocéis, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, premio extraordinario y premio de la Fundación Pastor y Estudios Clásicos, profesor contratado, doctor permanente en Filosofía de la Universidad Autónoma, subdirector del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma, coordinador junto al doctor Diego Garrocho y máster en Crítica y Argumentación Filosófica de la Universidad Autónoma, profesor de Filosofía y director de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma, y nuestro querido profesor. Sus publicaciones son muchas y variadas, yo solamente voy a ser muy cortito. Tiene varios libros: Grecia o el azar, Divinidad, suerte y destino de la literatura en la griega antigua, Azar, el sacro desorden de nuestras vidas, y en numerosos artículos en diferentes revistas. Iván, en mis tiempos de juventud, yo estudié filosofía. Contigo aprendí filosofía. Como tanto nos repetiste, y hoy estando en esta sede de la Ilustración madrileña, la Ilustración es la salida del hombre de su culpa, minoría de edad, que es la imposibilidad de servirse de su entendimiento, sin la guía de otro. Esta imposibilidad es culpable cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en decisión y valor por servirte de lo tuyo, sin la guía del otro. Sapere aude. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento, tal es el lema de la Ilustración. Gracias y ponnos los pelos como escarpias. Muchas gracias a ti, Jesús. Bueno, de verdad que tengo los pelos como escarpia, no me esperaba esta sorpresa y bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por vuestra asistencia, gracias en particular, en primer lugar, a la Sociedad Matritense, a Antonio López, que le acabo de conocer. Me enteraba además de que mi abuela estudió aquí los estudios de mecanografía, así que estoy muy contento. Gracias a Jesús, que además tuvo la amabilidad ayer de mostrarme las instalaciones de este lugar maravilloso que tenéis aquí. Gracias a mis queridísimos alumnos y alumnas del PUMA, de la Universidad para Mayores, que le siguen dando la razón a Epicuro cuando dice, acordaos, que nunca se es demasiado mayor para estudiar filosofía, ni tampoco demasiado joven, ¿no? Gracias a mis padres, a mi amigo Alfredo, a Macario, que están aquí, bueno, los pelos
Los pelos como escarpias, como os digo, ¿no? Bueno, es un honor tomar la palabra en la sociedad matritense y hacerlo, además, como decía Jesús, para hablar de un médico, de un filósofo, de un médico filósofo, como le gustaba llamarse a sí mismo, que no solo fue expulsado de Francia por la contundencia de sus doctrinas contra la metafísica y la teología escolástica, sino que ha sido vilipendiado e ignorado a partes iguales también por la historia de la filosofía moderna y contemporánea, como decía Jesús, Julian Offray de la Métrie, ¿no? Voy a comenzar, espero no extenderme más allá de los 35 o 40 minutos para que tengamos un poco de tiempo para conversar, preguntas. No te pongas pesado, no miro a nadie, ¿vale? Espero leerlo lo más ágilmente posible y que después tengamos algo que decirnos. En uno de los capítulos del Crepúsculo de los ídolos, titulado Incursiones de un intempestivo, Nietzsche enumera una serie de escritores y de pensadores de todos los tiempos que le resultan completamente insoportables, dice. Los llama mis imposibles, meine unmöglichen, y entre ellos encontramos nombres ilustres acompañados de un pequeño comentario tan insolente como atinado. Dice Nietzsche, mis imposibles, Rousseau, o el retorno a la naturaleza en un estado natural impuro, Schiller, o el trompetero moral de Säckingen, Dante, esa hiena que versifica en los sepulcros, Víctor Hugo, o el faro junto al mar del sinsentido, Kant, o la gazmoñería como carácter inteligible, Carlyle, o el pesimismo como un almuerzo mal digerido. Pero el primero de todos ellos, sin embargo, el más despreciable, el más insoportable de toda la camada, para Nietzsche es nuestro querido Lucio Anneo Séneca, el filósofo cordobés del siglo I de nuestra era, a quien Nietzsche denomina literalmente el torero de la virtud. Nietzsche ve Séneca o el torero de la virtud, dice él. En los tiempos que corren, insultar a un estoico, sobre todo si es español, ¿verdad?, puede salir muy caro. Las grandes superficies comerciales se pueblan con ejemplares de filosofía grecorromana y de maestría moral. Epicteto, Marco Aurelio y, por supuesto, Séneca se han puesto de moda, lamentablemente, y se han convertido en un bien de primera necesidad en el marco de nuestras sociedades de consumo, temerosas, angustiadas, violentas, atribuladas. La banalización de los clásicos, y en particular de los estoicos y de los epicúreos, unida a la inercia mercantil que identifica la filosofía antigua con un recetario, con una cápsula de conocimiento o con un libro de autoayuda, deparan varias sorpresas al viandante en la capital. Uno entra, por ejemplo, como hice yo el otro día, en una librería de la Gran Vía y se encuentra títulos como estos, que os voy a leer, que son reales. ¿Cómo ser un estoico en el mundo moderno? Mi cuaderno estoico. Cómo prosperar en un mundo fuera de tu control. Invicto. Logra más. Sufre menos. Ser estoico no basta. Y mi favorito. Diario para padres estoicos. 366 recetas sobre crianza, amor y educación de los hijos. Con todo, el desprecio de Nietzsche por Séneca no puede deberse a la instrumentalización de sus propuestas. Nietzsche no ha tenido tiempo de asistir a la identificación del pensamiento con un puñado de píldoras digeribles sin esfuerzo alguno. Las razones de su rechazo del estoicismo en general y de la figura taurina de Séneca en particular son más serias y van al corazón de una interpretación metafísica, psicológica y moral que podríamos llamar, si me lo permiten, una escuela inmanente de salvación, una soteriología en clave materialista y corporalista, un movimiento que ya los latinos llamaban la fuga mundi, la huida del mundo, la fuga del mundo. La huida del mundo y del dolor del mundo, pero no hacia otro mundo, sino hacia adentro, hacia el interior, hacia un alma espiritual, dicen, que se alza firme como un faro en mitad del océano, dice Spinoza, por ejemplo, o que es una ciudadela interior inexpugnable, dice Marco Aurelio, o en fin, como un imperio, el pensamiento, el alma, que estaría dentro de otro imperio, que sería la naturaleza. Toda escuela filosófica que proponga la fuga de la vida y de sus aspectos hirientes, duros e insoportables, es, dice Nietzsche, una moral de esclavos, una doctrina salvífica, supersticiosa e ilusoria, que aspira a neutralizar nuestra condición más íntima, es decir, frágil, mortal, perecedera, ¿mediante qué? Mediante el uso de la razón, al servicio, atención, del control, la domesticación o directamente de la aniquilación de nuestra naturaleza animal, es decir, pasional, desiderativa, pulsional, gozosa.
Cuando uno es dueño de sí mismo, decía Sócrates en la República, tiene un problema, y es que también es esclavo de sí mismo, en cierta manera. Así que la pregunta es, ¿quién obedece y quién gobierna en uno? ¿Qué manda en nosotros, herederos de la tradición platónica, estoica, cristiana, cartesiana? El alma, sin duda. La razón, sin duda. El logos, sin duda. La virtud racional que nos convierte en animales excepcionales, diría un estoico. Un torero de la virtud, entonces, concibe la realidad en sentido amplio como una totalidad atravesada de razón, lo llaman Dios, lo llaman hálito, lo llaman espíritu, neuma, razón que tiende a la autoconservación, como un inmenso animal, y que se sirve de todo lo que le rodea para mantenerse en la existencia. A la realidad nada le falta, nada le sobra, en nada yerra, nada hiere, a nadie perjudica. El problema es el ser humano, que con su lectura errónea, con su interpretación errónea de aquello que acontece, es el causante de su propia desdicha. Acordaos que Epicteto decía, los seres humanos no sufrimos por lo que nos pasa, sino por nuestra interpretación de lo que nos pasa. Ahí está la esclavitud y la servidumbre voluntaria. Somos los causantes de nuestra propia desdicha al considerar que el bienestar y la desgracia dependen de factores que no podemos controlar, la muerte, por ejemplo, o el honor, el aplauso, la fama, la riqueza, el amor. Comprender este mínimo detalle supone para un estoico aprender a recibir, de ahí nuestro uso en España del término estoico, como dice María Zambrano, a recibir con entereza, con resignación, todo lo que nos acontece y no depende de nosotros mismos. Es decir, aprender a amar la vida en su perfecta concatenación, traiga lo que traiga. Amor fati, dirá Nietzsche también. Amar siempre lo mismo, despreciar siempre lo mismo, amar cada acontecimiento y cada instante. Y por último, la totalidad racional de la que formamos parte. Ahora bien, pregunta, ¿cómo podemos amar una existencia poblada de sinsabores que, como un gato infinitamente perverso, la metáfora es de Schopenhauer, se divierte con su presa antes de devorarla? Y aquí es donde aparece, creo, la maestría taurina del sabio estoico, representado por Séneca y despreciado por Nietzsche. Séneca es un asceta autocontenido que ha aprendido a no desear nada que no dependa de sí mismo y a fintar, a torear las embestidas del azar y de aquello que no está en su mano predecir, controlar ni gobernar. A estas ideas, que acabo de cartografiar simplificando mucho, le dedica Séneca un libro que se vende muy bien en la Casa del Libro, ¿no? De Vita Beata se llama, sobre la vida feliz, donde el filósofo aparece retratado como un terapeuta, como un médico. Ofré era un médico, Epicuro era un médico. Me encantó ayer la vitrina que me enseñaste del lema, ¿no?, de la casa, socorre enseñando. Y me acordé y le dije a Jesús que Epicuro en griego significa el que corre a tu lado en la batalla, el que te socorre, el aliado. La medicina como una terapéutica, una cura del alma que te ayuda, ¿no?, a no sufrir por las razones erróneas, ¿no? Me pareció precioso. Bien, en digresión, un inciso, como dice mi madre, ¿no? De Vita Beata, escribe Séneca. Ahí aparece el filósofo como un médico del alma que vigila, revisa y purga nuestras creencias más íntimas, despejando la falsedad y habilitando el camino hacia la vida buena. Una vida que, para ser buena, eso sí, tiene que ajustarse a la naturaleza racional y eludir, en la medida de lo posible, el imperio de los afectos, de las pasiones, de los deseos desmedidos, de las satisfacciones pasajeras, menores e inmediatas. Habréis oído 1000 veces la frase mens sana in corpore sano. Y si yo os preguntara ahora, que no me voy a traer, porque seguro que se enrolla alguno contestando, ¿de qué habla esa frase? Seguramente me diríais que tiene que ver con fortalecer el cuerpo, no solo el alma. Pues no. Sátira 10 de Juvenal, así empieza. Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Es decir, se debe orar que se nos conceda una mente sana en un cuerpo sano. Pedid un alma fuerte, que carezca de miedo a la muerte, que considere el espacio de vida restante entre los regalos de la naturaleza, que pueda soportar cualquier clase de esfuerzos, que no sepa nada de la ira, que esté libre del deseo, y crea que las adversidades y los terribles trabajos de Hércules son mejores que las satisfacciones, la fastuosa cena y la placentera cama de plumas de Sardanápalo. Te muestro lo que tú mismo puedes darte, dice, con certeza, que la virtud es la única senda para una vida tranquila. Ese es Juvenal, pero Séneca podría decir algo parecido, y lo dice en De Vita Beata. Os leo. Bien sabes, le dice al interlocutor, aunque no lo haya dicho, que todo esto conlleva una tranquilidad perpetua y una verdadera libertad, expulsadas todas aquellas cosas que nos irritan o nos aterran, pues en lugar de los deleites,
En lugar de los placeres pequeños, deleznables y dañinos por su impureza misma, sobreviene un gozo inmenso, inconmovible, constante, así como paz, concordia de espíritu y una mansa grandeza, pues toda fiereza, termina Séneca, es hija de la debilidad. Claro, sobre la felicidad, el texto de Séneca no es, por tanto, un simple encomio del carácter inmutable de los bienes verdaderos y de la vida feliz que se desprende de ellos, que también, sino ante todo una radiografía de la verdad, una geografía de los bienes aparentes y ante todo una descripción moral que en la mejor tradición socrática reproduce un escenario vital, atención, en el que siempre es necesario distinguir los bienes aparentes de los bienes reales, la esencia de la apariencia, la vigilia del sueño, lo inmortal de lo mortal, el espíritu de la materia, el alma de la materia. Si existe un terreno en el que el ser humano, creen, sucumba una y otra vez ante el hechizo de lo falso, de los bienes aparentes, ese terreno es sin duda el del propio cuerpo. El dominio por excelencia en que uno se convierte en un esclavo de sí mismo y en siervo del amo loco y salvaje, cito a Platón citando a Sófocles, con el que, según cuenta Sócrates en República I, el trágico identificaba esos placeres sexuales perdidos en la vejez. Hay un jovenzuelo que le dice, ¿qué es Sófocles? Platón es muy gracioso a veces, ¿no? ¿Qué es Sófocles? ¿Echas de menos los ajetreos de la corporalidad y la sexualidad? ¿Qué dices, niño? Me he liberado de ellos como de un amo loco y salvaje. La vida feliz, entonces, es para un buen estoico y por tanto para un estoico la que se define por oposición a las delicias fugaces del tiempo, del cuerpo y del movimiento. Y esa definición taurina de la vida buena es la que lleva a Nietzsche a despreciar a Séneca. Pero en ese desprecio le precedieron muchos pensadores ilustres y de hecho algunos pensadores ilustrados. Y en este me gustaría centrarme en Giuliano Frede-Lametrie, pensador del siglo XVIII, que escribe un libro que se llama Contra Séneca, o el anti-Séneca, donde dice la frase que titula nuestra conferencia de hoy, seremos antiestoicos. La frase no es mía, la frase es de Séneca, seremos antiestoicos, ¿no? Así que os propongo un juego, imaginemos un combate pugilístico, que es una de las metáforas favoritas de los estoicos para hablar de la dialéctica filosófica. Un combate pugilístico entre Lucio Anneo Séneca, siglo I después de Cristo, y Lametrie, siglo XVIII después de Cristo, en la esquina derecha, con 21 siglos de peso, el filósofo adorado por María Zambrano, el imbatible andaluz de las letras, las ciencias y la práctica política, que fue empujado al suicidio por los caprichos de Nerón y que antes de morir en su propia casa bajo la mirada de los esbirros escribió, como sabéis, alguna de las obras más bellas del estoicismo imperial. Un animal completo y ejemplar que insiste en que el aprendizaje de la virtud moral, ¿no?, y en la identificación del bien supremo tiene que ver con el ajuste cotidiano y razonado de nuestras acciones a la naturaleza racional del cosmos. En la esquina opuesta, con peluca, a veces se la quitaba en las cenas, dicen por ahí, un médico francés, médico y filósofo, repito, ¿no?, un médico filósofo que escribe sus principales obras en la Europa de la primera mitad del siglo XVIII y que ha sido, como os decía, ignorado, vilipendiado a partes iguales por sus contemporáneos, desde luego, fue expulsado de Francia, y por la tradición historiográfica de los dos últimos siglos, con una excepción ilustre, la de Friedrich Lange, que tiene una historia del materialismo y dice que Lametrie es el yunque del materialismo. Un médico expulsado de Francia por haber convertido en estandarte de la Ilustración el materialismo, un materialismo lúcido que conduce necesariamente a ese hedonismo sereno y reivindicador de la alegría, del gozo de la alegría, que desde antiguo se alza contra el oscurantismo de la metafísica y de la superstición. En principio, parece un poco insensato oponer a dos pensadores que en realidad comparten muchas cosas, tanto en el terreno estrictamente moral de la reflexión teórica, como desde el punto de vista de una cosmovisión marcada por el predominio corpuscular de la materia y sus cristalizaciones en los cuerpos individuales. Los dos, tanto Séneca como Lametrie, creen, en efecto, que la felicidad es el objetivo último del género humano. Lametrie, como muchos ilustrados franceses, dirá que hemos nacido para eso, para ser felices, ¿no? Creen los dos que el saber en general y la filosofía en particular, y la medicina con ella, son instrumentos al servicio de la vida buena y que la educación, socorre enseñando, que la educación es el único modo de eludir las diversas formas de servidumbre que nos asedian, ¿no? Los dos creen además que Epicuro, el socorredor, tiene más razón que un santo cuando escribe estas dos frasecitas. Ya sabéis que de Epicuro tenemos una obra completa
sospechosamente que es así, ¿no? Aunque escribió tanto como Platón, dice por ahí, pero no se conserva casi nada. Entre lo que se conserva esto. Vacío es el argumento de aquel filósofo que no permite curar ningún sufrimiento humano. Pues de la misma manera que de nada sirve un arte médico que no erradique la enfermedad de los cuerpos, tampoco hay utilidad alguna en la filosofía si no erradica el sufrimiento del alma. O cuando escribe otra frase, no hay que pretender filosofar, sino filosofar realmente. Pues tampoco necesitamos parecer sanos, sino estar sanos realmente. Séneca y Lametrie tienen algo más en común. Los dos sienten predilección por la metáfora del camino, tan hollada por cierta tradición dantesca. Nel mezzo del camino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dire cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, ¿no? En mitad del camino de la vida. La existencia humana es un sendero engañoso, por el cual es necesario transitar con paso firme. Un laberinto, dicen, que alberga miles de puertas de acceso, pero una sola salida, y un paraje oscuro que atravesamos, dice Séneca en De Vita Beata, a ciegas, en busca de la felicidad, y dice Lametrie, como un loco que persigue moscas o mariposas. Los dos están convencidos, además, de que la única posibilidad de eludir la confusión, el error, y de no precipitarse en el abismo de la equivocación es ejercitar la razón, que siempre es, cito, una buena guía cuando sigue a la naturaleza, dice Séneca, y nos permite, dice Lametrie, ver más lejos incluso que nuestros propios ojos. ¿Y qué ve la razón ilustrada, cuando se ajusta y sigue el curso de la naturaleza? Ve una totalidad dinámica compuesta de elementos corpusculares en diversos grados de densidad que se relacionan entre sí según principios y leyes mecánicas expresables matemáticamente. En otras palabras, no hay más que cuerpos. No hay más que un plano material de realidad inmanente a cuya operatividad primordial pueden ser reducidas todas las cosas, incluso aquellas que denominamos espirituales. Jesús, ahí estás. Incluso aquellas que llamamos anímicas, inmateriales, el pensamiento, la razón o el alma misma, si existen, que existen, no son más que momentos de la materia, momentos sofisticados de autoorganización de la materia, estados, dicen ellos, de una totalidad corpuscular y orgánica que en cuanto tal goza del ritmo sin duda sorprendente del que goza todo ser vivo, la autoorganización. Ser orgánico, entonces, ser cuerpo, estar constituido de acuerdo con una lógica interna que gobierna y promueve el desarrollo de cualquier ser vivo y la dinámica del cosmos en su totalidad. Hasta aquí, las propuestas de los dos filósofos están muy emparejadas. Resumo, dos médicos del alma que apuestan por las luces de la razón contra toda forma de superstición, servidumbre, autoengaño. Dos fisiólogos que desprecian el trascendentalismo de corte platonizante y que afirman que solo hay un plano de realidad, una única realidad inmanente y que esa realidad es además material y corporal y que es en esa realidad donde tenemos que encontrar la salvación y la felicidad, que está a nuestro alcance. Dos científicos, en fin, que no tendrían empacho alguno en afirmar que en caso de existir, incluso los dioses, serían cuerpos sutiles, como dice Lucrecio. Siendo esto así, ¿cómo podemos explicar que entre las muchas obras que escribe Lametrie, que son alucinantes y muy interesantes desde el punto de vista de la pertinencia de los modelos biológicos de la antigüedad para explicar hoy a los seres vivos? Fijaos los títulos. Historia natural del alma. No se trata de negar el alma ni lo espiritual, se trata de explicar genealógicamente lo anímico sin renunciar al principio naturalista de que somos seres vivos. El hombre máquina, el hombre planta, tiene un libro. El arte de gozar, sistema de Epicuro o el discurso sobre la felicidad contra Séneca, 1748. ¿Cómo podemos explicar, repito, que entre todas esas obras haya un texto contra Séneca que concibe como prólogo a su propia traducción de la vida buena, ¿no? Como habéis podido escuchar, la lista incluye algunos de los títulos más representativos del materialismo del XVIII y en todos ellos encontramos una aplicación concisa, ágil y descarnada de lo que podríamos llamar el naturalismo procedimental, es decir, ese método filosófico y crítico tan bien empleado por Hume y por Nietzsche y tan caído en desgracia todavía hoy demasiadas veces en la filosofía contemporánea, ¿no? Quizá, se me ocurre, ese es el motivo del desprecio pasado, presente y futuro de Lametrie. Lametrie era un materialista y un naturalista en serio, un naturalista feroz, un pensador sin complejos que, como Séneca, se propone enarbolar la potencia de la razón y conducirla, sí, de acuerdo con la naturaleza, pero con una ligerísima diferencia.
Si la razón es la luz y la llama, si la razón es el fuego que ilumina nuestro camino hacia la felicidad y la verdad, según la metáfora de Séneca, entonces, escribe Lametrie, la experiencia y la observación portan la antorcha. Si ésta alumbra, si nos permite ver más lejos que nuestros propios ojos, podremos caminar con paso firme por este camino equívoco, por este laberinto tortuoso, dédalo humano que tiene 1000 avenidas y 1000 puertas de acceso, pero apenas una salida. Tendremos la posibilidad de orientarnos siempre y de alzar una parte de nuestra felicidad sobre los despojos de los prejuicios. Hasta ahí Lametrie. Naturalismo feroz, digo, sin duda, porque en estas líneas se apunta que las posibilidades de la verdad, el fuego, la luz, la llama, la razón, dependen de la experiencia y de la observación empírica y que, por tanto, la filosofía tiene que operar siempre en perfecta solución de continuidad con la investigación experimental, en el orden de las ciencias puras y de las no tan puras, que son las que me gustan a mí, ¿no? En un libro excelente, el filósofo francés Schaeffer define el naturalismo que tiene tan mala prensa, que se suele identificar con un fisicalismo burdo, es decir, con un reduccionismo biologicista o físico que sería tan culpable como el espiritualismo metafísico de Platón. No, el naturalismo no es eso, dice Schaeffer. El naturalismo es simplemente la negativa a pensar filosóficamente sin aceptar las conclusiones a las que nos han llevado las investigaciones científicas de los últimos 400 años. Eso es ser naturalista. Si podemos explicar el origen de la vida sin recurrir a la hipótesis teológica, ¿qué significa que sigamos haciéndolo? Esa es la pregunta. Que podamos explicar el origen de la vida recurriendo a la ciencia natural no significa que haya dioses, ni todo lo contrario. Significa que podemos explicar el origen de la vida en clave de evolución de una vida biológica sobre un planeta de tamaño medio que está desperdigado entre innumerables sistemas solares. Insisto, la pregunta interesante es, ¿de qué es síntoma entonces que teniendo las herramientas conceptuales para dar cuenta del origen insignificante, azaroso, pero alucinante y maravilloso de la vida, sigamos recurriendo a la hipótesis teológica que va en contra del experimento, de la investigación, de la propia sensación? El naturalismo, dice Schaeffer, significa sostener que el estudio del ser humano es el estudio de una forma de vida biológica. De esto se desprende una coerción epistémica. Para toda atribución de una propiedad al ser humano debe ser compatible con el hecho de que el ser a quien se concede esa propiedad es un ser biológico. Naturalista es todo estudio del hombre compatible con esa coerción. Insisto, esto no significa negar una dimensión simbólica, compleja, espiritual, anímica, afectiva, filosófica. Aquí estamos. Sapere aude. Aquí estamos. Esto no significa restarle un ápice de belleza, de complejidad y de enigma al oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Significa estar a la altura de lo que hemos conseguido históricamente, a saber, herramientas conceptuales para dar cuenta de algo que siempre se nos escapará del todo. Del todo. Es decir, se nos escapará como totalidad, pero que poco a poco vamos alumbrando. ¿Os acordáis de Kant cuando dice, nos reíamos en clase, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho en una obra durísima. Al comienzo de la crítica a la razón pura, él dice, la razón humana tiene el singular destino de verse constantemente acosada y perseguida por preguntas que es incapaz de responder, por su naturaleza limitada, pero que también es incapaz de dejar de formular por su aspiración metafísica. ¿Qué es esto? ¿Una broma o una tragedia? Que no sepamos todo no significa que no podamos saber mucho. E insisto, esto es un naturalismo procedimental. Me niego a pensar la condición humana sin aceptar, dicen los naturalistas, que somos vida biológica. Y eso no le resta valor en absoluto a nuestra existencia. ¿O acaso es menos alucinante, misterioso y sorprendente estar aquí por obra del azar que por obra de un Dios creador? Digo, para que lo penséis un viernes por la tarde. ¿Qué es más espectacular? ¿Acaso importa eso? O lo que importa es contemplar el modo, las estrategias siempre imperfectas con que el animal humano trata de dar cuenta de sí mismo. Algunas de ellas se saben limitadas, imperfectas, es decir, se saben autoengañadas, sabemos que necesitamos sentido. Y otras, sin embargo, pretenden ser verdades incuestionables, dogmas. Hay una diferencia grande. Bien, Lametrie no pudo leer a Darwin, pero sí que pudo repudiar en nombre de estos principios naturalistas cualquier conclusión filosófica construida sobre bases a priorísticas,
como por ejemplo la existencia de Dios o del alma, irreconducible a una contrastación empírica del alma inmortal e imperecedera, quiero decir. Rechazar cualquier sustantivación de la naturaleza como una entidad oculta, invisible más allá de las manifestaciones naturales de la misma. Rechazar cualquier defensa metafísica y teológica basada en la lógica de los opuestos, es decir, en lo que Nietzsche llama el defecto hereditario de los filósofos. Os leo un texto de Nietzsche para ver por qué nos cuesta tanto comprender la continuidad entre lo natural y lo espiritual. Los problemas filosóficos, dice Nietzsche, toman hoy de nuevo en casi todas sus partes la misma forma de preguntar de hace 2000 años. ¿Cómo puede algo nacer de su opuesto? Por ejemplo, lo racional. ¿Cómo puede lo racional nacer de lo irracional? Lo sensitivo de lo muerto. La lógica de lo ilógico. La contemplación desinteresada del querer ansioso. ¿Cómo puede nacer el altruismo del egoísmo? La verdad de los errores. Hasta ahora, dice Nietzsche, la filosofía metafísica ayudaba a superar esta dificultad en cuanto que negaba la génesis de una cosa a partir de otra y suponía para las cosas valoradas como superiores, el alma, un origen milagroso. No natural, no histórico, milagroso. En cambio, milagroso que derivaría directamente del núcleo y la esencia de la cosa en sí. En cambio, la filosofía histórica, que ya no tiene que pensarse separada de la ciencia natural, que es el más joven de los métodos filosóficos, dice Nietzsche en el 19, ha ido constatando en los casos particulares que no existen opuestos, salvo en la habitual exageración de la concepción popular o metafísica. En sede moral esto es muy interesante porque Nietzsche está diciendo que no somos egoístas, que no somos altruistas, que no somos buenos o malos, sino que todo es un poco más complicado, más complejo y más contradictorio. Y que tendemos a utilizar la lógica de los opuestos, que es el esquema narrativo del cine de Hollywood, es decir, la luz contra la oscuridad, para simplificar eso que no podemos, en el fondo, soportar. Repito, que es que somos un momento maravilloso, pero a la vez insignificante en la evolución de la vida, ¿no? No existiría, entonces, una jerarquía estática con niveles superiores e inferiores, alma, cuerpo, razón, pasión. Tampoco existiría la naturaleza o el hombre. Existirían entidades y procesos naturales en un marco global de interdependencia y de ecodependencia. Existiría un dinamismo unificado, consciente, aquí estamos, e inconsciente, porque dinámicos son los movimientos peristálticos sin los cuales no estaríamos aquí, ¿sí? Existe un dinamismo unificado y cuerpos singulares que están sometidos a leyes mecánicas ajenas a toda forma de planificación providencial, de creacionismo o de teleología metafísica y universal. Y esto significa que toda teoría política y moral, defendería un Lametrie, y por tanto toda hipótesis psicológica, epistemológica u ontológica que no sea justificada o apoyada por la ciencia natural en su avance continuo se convierte ipso facto en ilusión y superchería, es decir, en la fuente de la que emana toda superstición y toda servidumbre. Si lo que queremos es elevar nuestra felicidad, dicen, sobre los despojos de los prejuicios, tenemos que observar la naturaleza y comprender su funcionamiento, rechazando cualquier recurso a fundamentos metafísicos no demostrables o presupuestos a priorísticamente y aceptados. Esto implica varias despedidas trágicas, ¿no? Adiós al alma y al hacedor, si es que por alma entendemos una entidad espiritual invisible que está alojada en el cuerpo, pero que pertenece a otro mundo. Mi reino, dicen las Escrituras, no es de este mundo. Adiós al hacedor, adiós al destino, adiós al mundo, incluso si por mundo entendemos el resultado de un acto providencial creador, o la concatenación providencialista de causas y efectos, o una superficie inmensa sobre la que se inscribe y circula la eterna ley moral. Se entiende ahora por qué este yunque del materialismo, como le llamaba Lange a Lametrie, ha sido expulsado de su patria natal en Francia y de nuestras canónicas aulas universitarias. La aproximación naturalista y materialista al problema del hombre y del mundo elimina de raíz cualquier brecha ontológica entre el sujeto cognoscente, yo, y el objeto conocido. Y lo que es más importante, cualquier grieta moral y axiológica entre el animal y el hombre. Esta es la tesis de Lametrie. Si la realidad es materia, si no existen más que cuerpos y relaciones mecánicas entre los mismos, entonces las diferencias propias, que las hay, y muchas, las diferencias propias de la vida orgánica son graduales. La diferencia entre el hombre y el mono, la distancia entre el perro y la planta, la lejanía aparente entre el latir del corazón, los movimientos peristálticos y el rubor en las mejillas frente al cuerpo desnudo que uno ama y desea, se convierten en variaciones diversas sobre un mismo fondo material.
Aquello que durante siglos ha constituido el auténtico bien del hombre, su tesoro más preciado, el pensamiento, el alma, la moral, el territorio inasible de lo espiritual, se convierten desde la perspectiva naturalista en un fenómeno físico. Es decir, en un cuerpo que piensa, que decide, que valora, sin dejar de verse sometido por ello a las leyes que rigen pulmones, vulvas y estómagos. Cuidado, ¿eh? La excepcionalidad del género humano se convierte así en una hipótesis descartable en el horizonte de la explicación científica. Y ese descarte, ese manotazo proverbial al fundamento teórico que subyace a todo dogmatismo, tiene por supuesto consecuencias devastadoras en el plano de la vida social y de la ética individual. En efecto, desbancar al ser humano del pedestal metafísico, convertirlo en un animal complejo dentro de una historia natural en cuyo interior no existen más que diferencias de grado, y reconducir su vida espiritual a un fenómeno físico, supone por lo pronto desplazar el núcleo de sentido de la vida buena, de la felicidad. La felicidad ya no se identifica con la inteligencia, la virtud racional, el alma o el hallazgo intelectual de un principio trascendental o de una norma absoluta, porque como hemos visto, la naturaleza en general y la humana en particular no están gobernadas por la razón o el espíritu, que existe pero es tardío en la materia. Si no hay más que cuerpos y los cuerpos son comprendidos como organismos dinámicos, el fundamento último de la felicidad, cree Lametrie, no puede concebirse también más que en el orden orgánico de la sensibilidad. Y dice, nuestros órganos son susceptibles de un sentimiento o de una modificación de la experiencia que nos agrada y nos hace amar la vida. Si la impresión de este sentimiento es breve, hablamos de placer. Si es más larga, de voluptuosidad. Y si resulta permanente, hablamos de felicidad. La sensación es siempre la misma. Lo único que varía es su duración e intensidad, ¿no? Una suerte de... También decía Montesquieu, ¿no? La felicidad ante todo es el atenerse al hecho de la propia existencia, ¿no? El saberse vivo. Y no solo los seres humanos nos sabemos vivos. Y ahí ya hay un momento de felicidad, ¿no? El agrado de lo que uno ama, el bienestar sencillo de la buena disposición corporal, se convierten en Lametrie en el criterio de acción por excelencia. Así que Aristóteles tenía razón, Epicuro tenía razón. Somos animalillos movidos a la acción y aquello que nos pone en marcha es el impulso natural hacia la obtención del placer y el rechazo del dolor, incluso aceptando la condición narrativa que nos caracteriza, ya que sufrimos y gozamos hacia adelante y hacia atrás. No solo padecemos y gozamos en el instante presente como los animales más simples, sino que somos capaces de recordar y sufrimos hacia atrás, de recordar y gozamos hacia atrás y somos capaces de proyectar y anticipar, y ahí está nuestra mayor angustia, ¿no? Si esto es así, entonces la sede de la dicha y la pena seguirá siendo el horizonte del cuerpo orgánico, pues el sufrimiento espiritual o el goce de la imaginación o la especulación filosófica y metafísica o el mero recuerdo del pasado también son reconducibles a bases fisiológicas. Reconducibles, no reducibles. Cuidado, ¿eh? Reconducibles. Si esto es así, entonces todo lo que produce, mantiene, alimenta o excita ese sentimiento innato de bienestar, dice Lametrie, se convierte en causa de felicidad. La felicidad no es para tanto, pero no es poco. La felicidad del ser humano es tan sencilla como pedestre, una felicidad orgánica que el filósofo incluye entre los efectos de la estructura del cuerpo humano y que depende de un placer que se metamorfosea cualitativamente, a veces grosero, a veces delicado, a veces breve, a veces durable, epidérmico o reflexivo. ¿Por qué estamos hoy aquí? Yo estoy gozando muchísimo cuando os he visto aparecer. Fijaos, ¿no? ¿Qué significa gozar de la vida? Epidérmico o reflexivo, pues el goce de resolver una operación matemática o de traducir correctamente un verso de Virgilio, arma virum quecano, es en última instancia tan corporal, aunque distinto, como un orgasmo o la caricia o los efectos del opio para Thomas de Quincy, ¿no? Esto supone que la felicidad no conoce límites espirituales ni requisitos culturales. Es decir, la felicidad para un materialista radical se ofrece a todo tipo de individuo en la medida en que somos todos cuerpos naturales estructurados de manera sensible e inteligible. Los ignorantes, los pobres, los sabios, los ricos, los buenos y los malvados, todos
están abiertos a la felicidad. Máquinas sublimes, dice Lametrie, capaces de alcanzar percepciones dichosas independientemente de las circunstancias externas que los rodeen. Es una tesis fuerte, ¿eh? Una verdad sencilla frente a la cual, escribe, todas las demás son frivolidades o divertimentos más o menos difíciles. En este sistema basado en la naturaleza y en la razón, escribe, la felicidad será tanto para los ignorantes y los pobres como para los sabios y los ricos, se dará en todos los estados, y algo que va a indignar a los espíritus próvidos, dice, se dará tanto en los malvados como en los buenos. Salvaje propuesta entonces la de este médico francés que parece estar insinuando que el fundamento de la vida buena no reside en la educación, o en el saber, o en las atalayas científicas de la inteligencia, mentadas por Lucrecio en el libro segundo del De Rerum Natura. La vida feliz no depende del ajuste alguno a principios sobrenaturales, o de estrategias de distanciamiento y neutralización del placer y de nuestra condición animal, como las que promueven el inmanentismo ascético del torero de la virtud. El fundamento de la moral es la naturaleza en su nivel más crudo y más certero. Pero atención, esa naturaleza debe ser filosóficamente despojada de los elementos teológicos que, a juicio de Lametrie, imperan desde antiguo en toda la tradición filosófica de Occidente y que llegan incluso hasta Newton, ¿no?, que comienza sus Principia hablando, como sabéis, de Dios, ¿no? Parecía insensato hace un rato confrontar violentamente a Séneca y Lametrie, pero no lo es en absoluto, y no lo es por una razón muy simple y extraordinariamente importante, que es la que le lleva a decir, seremos antiestoicos. La preponderancia que el concepto de naturaleza adquiere en ambos pensadores no implica confluencia alguna en el fondo de sus propuestas. Como todas las escuelas helenísticas, el estoicismo del que bebe Séneca articula en torno a la noción de physis, de natura, una propuesta global de sentido ético y metafísico. Pero, en sede helenística, esa noción es abordada en términos normativos y no meramente descriptivos. Ese célebre giro socrático con el que el sabio de Atenas se despide para siempre y con corte de manga de los fisiólogos presocráticos, empeñados en comprender el cómo de lo vivo, mientras ignoran de manera inaceptable su porqué y su para qué. La naturaleza no es la mera totalidad de lo físico o el patrón nomológico que combina y enlaza mecánicamente el mundo. La naturaleza no es una máquina automática y moralmente muerta. La naturaleza es la norma moral que debe guiar nuestra conducta y de acuerdo con la cual el individuo y la colectividad deben modelar su existencia. La virtud y el vicio tendrían entonces una raíz no ya convencional, sino estrictamente ahistórica, divina, metafísica. De este modo, continuarían los estoicos, la ley moral estaría inscrita en la superficie misma de todas las cosas, grabada a fuego en ese animal inmenso, armónico y bien proporcionado que es el cosmos, según el Timeo de Platón. Y es en ese punto donde el materialista Lametrie decide convertirse en un médico maldito y en un filósofo amoral, asocial y depravado. Completamente loco estaba, decía Voltaire de él, ¿no? Llevado hasta sus últimas consecuencias, el materialismo filosófico conduce a una imagen del ser humano y de la sociedad radicalmente inaceptable para la mentalidad siempre cristiana, de los ateos, de los creyentes, de los animales varios que pueblan el siglo de las luces. En efecto, la mirada médica de Lametrie vacía de sentido cualquiera de las múltiples formas adoptadas por la doctrina de la ley natural en la historia del pensamiento, desde la tradición estoica y la patrística hasta Voltaire o Montesquieu, que nunca renunciaron del todo a fundar sus sistemas en cierto sentido innato de la virtud inscrito en la naturaleza humana. Lo cierto es que en su estado natural los seres humanos no pueden ser distinguidos del resto de los animales. Su cuerpo es animal, su comportamiento tiene causas fisiológicas y puede ser explicado por referencia a ellas, y si bien en una máquina tan sofisticada como la humana el instinto sin duda cede terreno a la inteligencia, su conducta depende directamente de la naturaleza de su constitución individual. Partiendo de esa base, que Lametrie considera probada en su Historia del Alma, el filósofo se aventura por la senda de la discusión moral, tratando no sólo de responder a la pregunta de Séneca por la felicidad, sino ante todo de plantearnos un desafío naturalista, un desafío a la moral tradicional. Si el estado natural de los animales no humanos no es distinto del resto de los animales, entonces no parece legítimo atribuir la virtud o el vicio a ninguna de sus acciones. En otras palabras, las cualidades morales, el vicio y la virtud no son más que ficciones regulativas al servicio de la pervivencia del todo social. Lo dice así Lametrie. Es natural tratar la virtud como si fuera verdad.
son criaturas que solo valen en la medida en que son útiles, bien a quienes las poseen o bien a aquellos para los que se emplean. Es decir, que el bien y el mal carecen de señas propias que los caractericen de un modo absoluto y que solo los intereses de una sociedad, una verdad que se inculca convenientemente, hacen que se diferencien uno de otro. Quiten ustedes este punto de apoyo y adiós a la moral. Me pongo así estupendo porque lo pone entre signos de exclamación. Adiós a la moral. Todo el edificio se derrumba, dice. Los vicios y las virtudes son absolutamente indiscernibles. Por tanto, la necesidad de relaciones en la vida ha propiciado el establecimiento de vicios y virtudes, cuyo germen es, en consecuencia, de orden político. Este fundamento de la sociedad termina, a pesar de que sea pura imaginación, es tan sólido y es tan necesario que el edificio, repito, no se sostendría sin él, se vendría abajo y se convertiría en ruinas. Hasta ahí la Métrie. Uno parece estar escuchando a Hobbes y a Rousseau. Uno parece estar escuchando a Nietzsche en aquel librito que se llamaba Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, pero mientras Hobbes emplea una ficción instrumental para dar cuenta del Leviatán y Rousseau sostiene que la sociedad es una aberración histórica que ha atrofiado en cierta medida el carácter natural del ser humano en su estado primigenio, la Métrie y Nietzsche diseñan una genealogía naturalista que aspira a la defensa de la condición instrumental de los valores morales y, por tanto, del todo social, el origen del bien y del mal, así como del honor y de la gloria o el oprobio, la ignominia y el remordimiento ligada respectivamente a la virtud y al vicio, no es otro que el más antiguo deseo de todos los imperios: perpetuarse. La sociedad quiere perpetuarse. Y sus normas morales no son más que una configuración regulativa de sentido incorporada a la naturaleza humana con el fin de garantizar supervivencia en tanto que comunidad. La Métrie se distancia, por tanto, de la perspectiva optimista del progreso, que ve en la socialización el acicate indispensable para el crecimiento y la culminación del género humano. No siendo la sociedad en sentido estricto parte de la naturaleza, el filósofo olvida la dialéctica entre el sujeto y la comunidad y centra todo su interés científico en el estudio de los cuerpos individuales. Y una vez más, lo que encuentra allí es un animal movido por la búsqueda de placer y el rechazo del dolor, que se ve constreñido históricamente por normas arbitrarias que pretenden ser verdades absolutas, principios instrumentalmente necesarios para el buen funcionamiento de lo social, sin duda, pero que en modo alguno representan valores supremos o delatan el carácter intrínsecamente bondadoso de los seres humanos. En este salto ilegítimo entre la condición natural del organismo y la construcción ideológica de dispositivos para su domesticación y su control, los poderes del dogmatismo encuentran la plenitud de su fuerza: inundar las conciencias de remordimiento y esperanzas vanas, de remordimiento y de temor, de remordimiento y de desprecio por el sentido de la tierra. Séneca versus la Métrie, entonces, la Métrie versus Séneca, vamos acabando, la Métrie contra Séneca y contra todo paradigma metafísico, ético y político que propugne el alejamiento del propio cuerpo de su dicha y de sus desmanes, de su dolor y de su aliento más íntimo. La Métrie contra los mecanismos de servidumbre que la tradición y el constructo social imponen sobre el individuo con el fin de someterlo al terror espectral de los ídolos religiosos. La Métrie, en definitiva, recuperando para la filosofía la medicina y el saber del hombre, una pizca de humildad, un puñado de eroticidad y toneladas de alegría orgánica. Dice la Métrie: poseer un alma fuerte y sana en un cuerpo débil y enfermo, no tener miedos, no tener temores, despojarse de toda inquietud, despreciar los placeres y la voluptuosidad, permitirse ciertos goces como la riqueza siempre y cuando no se busquen tales complacencias, despreciar la vida misma, en fin, alcanzar la virtud por el conocimiento de la verdad. En esto consiste el bien supremo de Séneca y de los estoicos en general, y la perfecta beatitud que los acompaña. Entonces seremos antiestoicos. Estos filósofos son tristes, severos, duros. Nosotros seremos alegres, dulces, complacientes. Estos filósofos, en ellos todo alma hacen caso omiso del cuerpo. Nosotros, todo cuerpo, haremos caso omiso del alma. Se muestran inaccesibles al placer y al dolor. Nosotros nos vanagloriaremos, de sentir tanto el uno como el otro. Al desvivirse por lo sublime, ellos se elevan sobre todos los acontecimientos y no se consideran de verdad hombres más que cuando dejan de serlo.
Nosotros no dispondremos de lo que nos gobierna, no mandaremos sobre nuestras sensaciones. Al aceptar su dominio y nuestra esclavitud, procuraremos que nos resulten agradables, convencidos de que es ahí donde reside la felicidad de la vida. Hasta ahí el texto de la Métrie. Termino. ¿Cómo vivir, entonces? ¿Cómo alcanzar la dicha? Me pregunto si Darwin leyó alguna vez a la Métrie y a los ilustrados ingleses, o si la Métrie habría sonreído al leer aquella frase de Darwin que tanto me gusta, que dice: quien entienda al babuino habrá hecho por la metafísica mucho más que John Locke, ¿no? Me pregunto, en fin, si ambos habrían estado de acuerdo en que la única forma de vida buena posible al alcance de los seres humanos es aquella que promueve el bienestar de uno mismo y de los otros en ese nivel casi inefable de la felicidad simple y orgánica, de la disposición armónica del propio cuerpo. Me pregunto si conocían los trabajos de Alcmeón de Crotona, un médico griego que en torno al 500 a.C. define la salud como isonomía y la enfermedad como monarquía. Ahí lo dejo. La felicidad no es un dilema, la felicidad no se consigue. Cito a la Métrie: quien ha hallado la felicidad no la ha buscado. No se busca lo que ya se tiene, y si no se tiene jamás se tendrá. Séneca estuvo desafortunado al escribir sobre la felicidad. Es verdad que era estoico, una especie de leproso armado contra el placer de vivir. Creo que el fundador de esta escuela tuvo que ser un hipocondríaco. Muchas gracias por vuestra paciencia. Bien, pues ahora se abre un turno de preguntas, si alguien se atreve tras el nivel que hemos escuchado. Ya verás cómo se atreven, ya verás cómo se atreven. Vamos, compañeros, que en clase... Puedes empezar tú, ¿eh? Bueno, yo voy a dejar a que empiecen ellos. Mira, que lo sabía. A ver, si he entendido un poco lo que has querido decir, que lo dudo. Por lo visto la felicidad solo depende de cada uno y de nuestro cuerpo. Entonces yo me pregunto, hoy en día que el mundo es totalmente infeliz, ¿en qué estamos fracasando? Bueno, hay una cantidad de presuposiciones ahí que estoy a punto de sacar la katana, o sea, cuidado, que no cunda el pánico, ¿vale? Ver, ¿Cuál es la pregunta? No, eso, ¿cómo? Yo no he entendido cómo se consigue la felicidad individual y sobre todo si todo se basa en la razón, porque si es tan sencillo como se basa en la razón, ¿por qué no somos tan felices todo el mundo? Porque aunque no seamos, vamos a decir que no, que hay gente feliz, pero yo en este mundo que conozco y que vivo no veo tanta felicidad. Yo a ti no te veo mal, fíjate. No, pero yo no estoy hablando de mí, estoy hablando en general. No, ya, yo. Varias cosas, ¿no? Muy interesante. Acordaos de que el problema de todo esto, ¿os acordáis de la fábula de los peces de Wallace, ¿no? Que siempre decíamos, dos pececillos jóvenes van navegando por la inmensidad del océano y se cruzan con un pez mayor, ¿no? Y el pez les mira y les dice: ¿qué tal, chavales? ¿Cómo está el agua? ¿No? Siguen los pececillos en silencio y al cabo de un rato uno le dice al otro: ¿qué demonios es el agua? ¿No? La filosofía tiene que ver con ese gesto de toma de conciencia de que uno ya siempre está inmerso en una corriente de interpretaciones que jamás se ha puesto en duda, ¿no? Y que, de tan obvias que le parecen, ni siquiera es capaz de explicárselas a otros, ¿no? No sabe ni lo que es el agua y sin el agua no puede ni respirar. Con la felicidad pasa algo así. ¿Cuál es nuestra tarea, querido? No dar la definición definitiva sobre la felicidad, sino aprender el modo en que se ha dado significado a ese concepto y cuestionarlo. La pregunta aquí es, para un filósofo ilustrado, ¿de qué hablan ustedes cuando hablan de felicidad? Porque si la felicidad es, como decía Epicuro, la ausencia, en la medida de lo posible, de dolor físico, ¿no? La ausencia de dolor, y, esta es más difícil, la ausencia de inquietud espiritual, de preocupación, eso está al alcance de nuestra mano. Es decir, el equilibrio natural de la satisfacción es sencillísimo. Pero claro, ustedes cuando tienen sed, yo les doy agua. Está bien, pero ¿no tienes un vinito? ¿Y no tienes un Don Periñón? Ustedes no quieren saciar la sed. Es decir, la plenitud
es sencilla, pero no les basta, porque aspiran, anhelan y desean infinitamente, siendo así que son animales limitados. Y la naturaleza impone la norma, porque lo cierto es que si yo me inflo de vino aquí o de bocadillos, termino saturado y mi cuerpo revienta, se siente mal, se descompone. La sabiduría de la naturaleza en clave epicúrea, y este señor es muy epicúreo, viva los socorredores, ¿no?, está en eso, en aprender primero a conocer los límites naturales de lo real y segundo hacer el esfuerzo de ajustarse a ellos, porque si uno se ajusta a ellos, y ahí está el trabajo de la razón, obtiene placer, felicidad. Claro, esa felicidad no tiene nada que ver con lo que la sociedad de consumo identifica con la felicidad. Dado ese nivel absolutamente inalcanzable, hay un libro de Lipovetsky que se llama La sociedad de la decepción, que se pregunta algo parecido a lo que te preguntas tú. Nos han prometido la felicidad, nos han dicho los ilustrados que tenemos derecho a ser felices, que la igualdad estructural del género humano consiste en que todos somos naturales y por tanto podemos ser felices. ¿Y por qué soy tan desgraciado? Dices, ¿qué me pasa? Bueno, yo que somos todos, ¿no? Yo que somos muchos, ¿no? ¿Qué me pasa? Bueno, lo que te pasa es que estás equivocado en el juicio que emites acerca de qué significa ser feliz. El error está, dice un naturalista, en que ustedes inflan de contenido ilusorio el concepto de felicidad y después sucumben ante él, fracasan. ¿Por qué? Porque la expectativa es absoluta y si usted, finito, desea lo infinito, ya ha perdido desde siempre y para siempre. Lo que ustedes necesitan, dice la filosofía, es un régimen de expectativas. Aprender a desear a la altura de sus propios límites. Eso es Epicuro. Eso es estoico en el sentido que hemos dicho al principio, ¿te acuerdas? Se parecen en muchas cosas, pero no en la confianza metafísica que al final tiene el estoicismo, de Séneca al menos, que también es muy epicúreo en muchas cosas, de que al final la felicidad es una potencia negativa, ¿no? La apatía, la ataraxia, la negación de la pasión, dice, ¿no? Pero claro, eso es mucho negar, dice Lametrie, es decir, esto es Nietzsche contra Schopenhauer, acuérdate, amigo. Es decir, sin duda, la vida está atravesada de sufrimiento, pero el sufrimiento a veces es un error de juicio, ¿no? Uno teme porque cree que aquello que tiene delante es un mal, ¿no? Este señor me ofende y yo me paso 3 días sin poder dormir porque Jesús, fíjate, no sé qué, y me dijo, no te has puesto corbata, Iván, y no sé qué, y yo me tenía que haber puesto... Y la angustia, la obsesión, la ira, la cólera que voy alimentando contra él, eso depende de mí, no de él. ¿Sí? Es mi manera de administrar la importancia que yo le doy a algo que no depende de mí mismo. Porque el aplauso que me acabáis de dar y que me llevo a casa en el corazón, no depende de mí mismo. Podríamos quedar mañana otra vez y mañana ya venís la mitad, me aplaudís todos y pasado mañana ya la mitad de la mitad y no me aplaudís ninguno. Si mi felicidad depende del aplauso ajeno, es decir, de una instancia ajena, entonces ya estoy vendido, soy un esclavo. ¿Vale? Si mi felicidad depende de que Jesús me llame, pues unos días me llamará y otros no. Espera, que han levantado la mano por ahí. Entonces, creo que el ejercicio que está proponiendo Lametrie es, repito, régimen de expectativas, revisión de las creencias acerca de en qué consiste la felicidad y concebirlo feliz a ras de suelo. No como un estado ideal del espíritu, sino como un modo de relacionarse lo vivo consigo mismo, que si bien es cierto que tiende a lo que no le corresponde, también es cierto que como es inteligente puede limitarse, autolimitarse, ¿no? Comprender que para estar pleno no necesita más de aquello que se le ofrece. Esta es un poco la mirada ascética, ¿no? Es la idea de Epicuro. ¿Cuáles eran los 4 venenos contra los cuales diseña el tetrafármaco con Epicuro para socorrer? Primero, el miedo a los dioses. Como si todo lo bueno y lo malo que nos pasa procediera de una instancia, lo cual, por cierto, nos hace irresponsables en términos morales y no imputables en términos jurídicos. Segundo, el miedo a la muerte. Pero la muerte es la ausencia de sensación, ¿no? ¿Y por qué voy a tener miedo de algo que no me produce ni bien ni mal? Y cuando la muerte esté yo no estaré y mientras yo esté la... Tercero, la convicción de que el dolor es insoportable y de que el placer es difícil de conseguir. Ahí va Lametrie. No. El placer es fácil de conseguir si usted entiende el placer en la clave naturalista de un animal que, como cualquier otro animalillo, huye del dolor y corre hacia el placer. Ahora bien, nosotros, como somos animales inteligentes, es decir, narrativos, es decir, capaces de concebir nuestra vida no solo en estado de presencia, sino en estado de expansión
la presencia de lo pasado, memoria, y la presencia de lo futuro, anticipación, ¿sí? Como somos capaces de concebirnos como una historia, ¿no? Una identidad práctica, entonces aquello que nos produce más dolor es precisamente lo que o bien todavía no existe o ya no existe. Ahora, angustiarse por aquello que no depende de mí, porque todavía no existe, o por aquello que ya no puedo remediar, angustiarse por algo que es absolutamente necesario para cualquier ser vivo, como morir, porque vivir no significa otra cosa que intentar no morir. ¿Vale? Esas son las argumentaciones. Entonces la felicidad no es para tanto, es un intento de limar nuestras aspiraciones y ponerlas al límite de aquello que nos podemos dar a nosotros mismos como individuos o colectivamente sin excesos, ¿no? Fíjate, ¿eh? Se les acusa de guarretes a estos filósofos como a Epicuro, y lo que buscan es el equilibrio. Y lo que te decía de Nietzsche, también hay una apuesta por no extirpar el sufrimiento, el dolor y la injusticia de la condición humana, ¿no? Ahí, esa es la franqueza de Nietzsche contra Schopenhauer, esa es la franqueza de la Metri. Es decir, no podemos seguir identificando la vida buena con algo carente de dolor, siendo el dolor rasgo constitutivo también de nuestra identidad práctica. No digo que lo elogiemos ni que lo santifiquemos, digo que dejemos ya de luchar contra la vida en nombre de la vida buena, porque esa vida buena no nos compete, no nos pertenece, ¿no? Yo quería decirte si entonces Espera. los epicúreos dirían que la felicidad, que el hombre sería el hombre que es más feliz es el que menos necesita. Y además también quería saber si los epicúreos entonces dirían que la felicidad realmente es un proceso de pensamiento, y si logramos dominar esos pensamientos podríamos ser más felices. Sin duda. Sin duda, querida. Me ha gustado muchísimo. Gracias, te lo agradezco. Fíjate, acordaos, perdóname si me repito, pero las cosas importantes hay que repetirlas, ¿no? Y las placenteras también. ¿Os acordáis cuando hablábamos al comienzo del curso de que la filosofía para nosotros ante todo iba a ser un ejercicio vital, ¿no? El arte de vivir, la práctica de la existencia. Eso os decía yo, en contra de la autoayuda, que cree que si te lees un libro ya vas a ser feliz. O sea, bien, consistía en concebir la filosofía no como un título que se tiene, sino como una tarea, como un ejercicio de autoanálisis crítico a lo largo de toda una existencia. Autoanálisis crítico quiere decir revisión de esas creencias que uno tiene tan enraizadas que no ha puesto jamás en duda, y el coraje de dejarlas atrás, si una vez puestas en duda, no se sostienen. No se sostienen ante el análisis racional. Entonces, por supuesto que la felicidad en este sentido tiene mucho que ver con la razón, en la medida en que la razón es ese momento del ser vivo que puede tematizarse a sí mismo. La razón es autocomprensión, capacidad de autoesclarecimiento. ¿Qué pasa? Que cuando uno se conoce a sí mismo descubre cosas que no le gustan. Y entonces tiende, como dice Pascal, a distraerse, a entretenerse, a dejarlo para otro día, ¿no? Vale. Pero el coraje de la verdad consiste en, una vez sometidas mis creencias a escrutinio racional, si las creencias no se sostienen, tener el coraje de abandonarlas. Si no, sois una panda de charlatanes los filósofos. No, la filosofía es verdad práctica, es decir, transformación fundamentada en el escrutinio crítico de la razón. Reorientación de la vida. Por eso el cristianismo viene del cinismo y del estoicismo. Porque verdaderamente es una apelación a déjalo todo, vente conmigo. ¿Os acordáis, no? De esos pasajes. Déjalo todo, vente conmigo. No, verdaderamente interpreta el mundo de otro modo. Claro, la felicidad tiene que ver con eso. ¿Es más feliz el que menos necesita? Sin duda. Pero, atención, insisto, por favor, es que esto no se resuelve con una respuesta de un tipo que tiene un doctorado. Es que no es tan sencillo. ¿Qué significa necesidad para un epicúreo? Y ahí verás que distingue, en las poquitas cosas que nos quedan de él, distingue entre distintos tipos de necesidades. Pero desde luego, la máxima de todas las escuelas helenísticas sería la de no necesitar nada que uno no pueda darse a sí mismo en el momento en que necesita. Es decir, ese es el gobernador de sí mismo. ¿Cuál es la anécdota de Diógenes Laercio? Ya la conocéis, la de Diógenes el perro. Diógenes el perro, que es un tío que vive en la plaza, que come de lo que le tiran, que duerme en la calle, que se masturba en la plaza, que, ¿os acordáis, no? El escandaloso, el perro. Bien. ¿Cuál es la anécdota? El hombre más poderoso de la tierra, Alejandro Magno, ha oído hablar de Diógenes el cínico, que es un hombre que no necesita nada. Y se acerca a él y le dice, dos cositas, Diógenes.
Primera, si yo no fuera Alejandro Magno, querría ser Diógenes, pero soy Alejandro. Así que, segunda, pídeme lo que quieras. El hombre más poderoso de la tierra te dice, pídeme lo que quieras. ¿Y qué dice Diógenes? Apártate un poquito, que me quitas el sol. Yo no necesito nada más que aquello que puedo conseguir cuando lo necesito. Y eso me convierte en dueño de mí mismo. Es decir, en un animal no angustiado. Si yo dependiera de ti para ser rico, ¿qué sería de mí cuando tú no estuvieras? Entonces, esa aspiración a la autarquía, que es imposible de alcanzar, ¿no? Lo que diría la Métris es que está más cerca de lo que parece, pero requiere de un entrenamiento racional, dietético, ¿no? De autolimitación. Pero como decía muy bien el compañero, en una sociedad como la nuestra, donde nuestra creencia establecida es que tenemos derechos a ser felices, pero que la felicidad tiene que ver con la satisfacción de deseos compulsivos que ya no sabemos a dónde nos llevan, y tenga lo que tenga, sigo ansioso, sigo preocupado, sigo atribulado. ¿Por qué se pone de moda el estoicismo? Por eso. Pero es que se pone de moda en el marco del lenguaje mercantil, lo cual no tiene nada que ver con el estoicismo, oiga. Pero bueno, ese es otro asunto. A ver, muy rápido. Yo entiendo la parte estoica. La parte estoica, pues es, si yo no aspiro a lo que no puedo, si no aspiro a lo que no puedo, seré feliz. Pero será muy triste. Entonces, yo entiendo... Eso dice la Metri contigo, ¿no? Yo entiendo estos señores... Yo entiendo que la Metri lo que está diciendo quiero cenar con ellos. Hay que salir un poco de tu zona de confort, hay que arriesgarte y serás feliz o no en función de que aspires a mucho o a menos. Perfecto. Pero por lo menos hay que tirar un poco para adelante. Tirar para adelante. ¿Y qué significaría tirar para adelante? Sería salir, crees tú, no es una pregunta de examen, pero lo voy a tener en cuenta. Lo voy a tener en cuenta al salir. ¿Qué crees que... No, es que me gusta lo que has dicho. ¿Qué crees que significaría salir de la zona de confort, que es una expresión también muy nuestra, ¿no? Sí. En el marco de la Metri? A ver. No sabría decirte. Claro. Pero atreverse a hacer cosas que a lo mejor crees que son imposibles para ti. Por ejemplo, lo que decías antes del agua y el vino. Bueno, pues... Del agua y el vino. Ah. Bueno, pues sé que el vino me sienta mal, pero hombre, de vez en cuando, un poquito. Claro, bueno. Claro. Típico. No. Bueno, es un ejemplo hedonista muy bueno. Pero insisto, por favor, que nadie os cuente milongas, y mucho menos el poeta romano Horacio, que dice: yo pertenezco a la piara de Epicuro, como si fueran todos unos cerdos, ¿no? Eso es un error. La sabiduría helenística, clarísimamente la epicúrea que está detrás de la filosofía de la Metri, es una sabiduría del límite, del equilibrio. Es decir, salir de la zona de confort significa, sin embargo, salir de la zona completamente irracional, en la que estamos instalados de modo inercial, porque hemos nacido en una determinada coyuntura que nos hace creer que los bienes reales son esos que todo el mundo persigue. Yo diría salir de la zona de confort es olvidarse un poco de aquello que te han dicho que es tu límite. Bueno, por ejemplo, revisar, o sea, quiero decir, conocerse a sí mismo en clave socrática significa primero evidenciar eso en lo que uno cree, que esto no es fácil, ¿eh? No. Insisto, pensad en los malditos peces, que los cito todos los días. No es fácil saber qué le arrastra a uno, de manera absolutamente indiscutible. Y no estoy hablando de un apetito estomacal, sino de un juicio de valor, de una estimación de aquello en lo que consiste lo bueno y lo malo. Y eso me lleva a acercarme a unos, a alejarme de otros, a juzgar. Cuidado, ¿eh? ¿Cuáles son las creencias constitutivas que te mueven de manera completamente inercial y que te llevan a construir tu vida contra unos y en favor de otros? Eso es lo primero. Entonces, es un ejercicio de revisión de qué se considera, cuál es la estructuración pública del significado de la palabra feliz en nuestro contexto. Eso es lo que está diciendo la Metri. Entonces, si uno pregunta, pero entonces ¿cómo tengo que...? Ya te has equivocado. Ya te has equivocado. Pero entonces ¿cómo tengo que ser? Ya te has equivocado. La filosofía comienza, no sé si termina, pero comienza cuando uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando entonces cuando hablamos de felicidad? Porque si la felicidad es un derecho natural,
no puede tener que ver con la acumulación de mercancías. Si la felicidad es un derecho natural, no puede tener que ver con el aplauso ajeno. Si la felicidad es un derecho natural, no puede ser tan difícil, dice la Metri. Es que a lo mejor no lo es. Entonces, salir de la zona de confort es dar un paso atrás. Y a través de la mirada médica y naturalista ver en qué consiste uno. Para saber cuáles son las necesidades propias de eso en lo que uno consiste. Y después ver hasta qué punto su manera de vivir va totalmente en contra de eso a lo que uno consiste. Porque la gente que, y a lo mejor somos todos, que insiste en no envejecer, y anda que no nos gastamos pasta en no envejecer. Fíjate, eso para un estoico, para un lametriano, para un socrático en general, eso es un error de juicio. Comprensible, por vanidad, pero completamente irracional, porque es dejar para más tarde aquello que ya siempre te ha vencido. Así que el individuo que sigue invirtiendo su dinero, insisto que somos todos, en no parecer tan viejo como es. Pero eso tiene su límite, quiero decir. Jamás. O sea, está en un camino que no tiene nada que ver con el de la serenidad ni la felicidad, ni nada. Está completamente equivocado. Está, además, distrayéndose, está perdiendo el tiempo, dirían estos, ¿no? Pero tiempo que no vuelve. Una cosa es pretender ser más joven de lo que uno es, y otra cosa es no voy al médico porque total envejezco. Bueno, eso lo has dicho tú. Eso lo has dicho tú, yo eso no lo he dicho. Quiero decir... O sea, te lo has sacado, te acabas de tirar un triple de espalda. Quiero decir que al final... Por supuesto que eso también es una estupidez. Insisto, era médico este señor, ¿eh? Por eso digo y curaba enfermedades venéreas. Lo echaron de Francia, que claro. Eso tiene un límite. Gracias. No sé quién. Estaba el compañero aquí. José Ignacio. Vale. No voy al médico. Dice. ¿A quién es? Gracias. ¿Se oye? Sí. No me acuerdo qué iba a decir. Sí, tío. Improvisa algo, José Ignacio. Algunos de estos últimos, o bueno, este ya es bastante veterano, hay divulgadores, polímatas absolutos, o que se consideran así. Dice, que me gustó cuando lo leí, que la felicidad es la ausencia total de miedo. Digo, joder, pues es verdad. No tuviéramos miedo a nada, ni a perder el trabajo, ni la salud, ni la vida. Sí. Seríamos la hostia. Pero bueno, se va cayendo. Pero la felicidad, de igual modo que te sientes feliz cuando te adulamos, cuando das la conferencia, por lo que transmites, por lo que sentimos y por tal, y te sientes feliz, y es normal, y ese es un estado que eres capaz de gestionar, o tanto con la adulación, pero ¿cómo gestionarías o cómo serías capaz de ser feliz si en vez de estar aquí te estuviéramos en no voy a decir zulo, voy a decir una jaula, no te diéramos de comer, te maltratáramos, te pisoteáramos, te esclavizáramos? Vamos a ver, o sea... Porque, claro... Hay una serie de fantasías operando ahí en tu mente que me parecen inquietantes, pero podemos hablar, bueno, podemos hablar. Me he abierto a casi todo ya en la vida. Vosotros sois yo. Vosotros sois yo, ¿no? ¿Cómo es esto? No tú, yo. ¿Cómo sería capaz de gestionar esta situación? No, pero es que... Vamos no pasar de un estado... Sí, pero estáis exagerando mucho. Primera pregunta. ¿Cómo llegó? Primera pregunta. ¿Cómo habría llegado yo hasta esa jaula? ¿Por qué habría yo acudido a un lugar en el que no se me trata bien? Ahí está la clave. Pero estás ahí. Es decir, estás ahí. No, vale. Pero y no quieres dejar de ser feliz. Estás ahí. Bueno, vale, vamos a hacer el recorrido. Claro, lo que te quiero decir es que la vida no es esto. La vida no es una fotografía. Sociedad matritense, conversamos sobre la felicidad. La vida es más bien una película. Es decir, esto es un momento más o menos intenso, gradual, en una totalidad de sentido en la cual uno trata de alcanzar un tono más o menos equilibrado entre dos formas de exceso, ¿vale? Entonces, la felicidad para estos individuos no tiene que ver con momentos fugaces, sino con el modo en que uno siempre se instala afectivamente en una situación moderadamente. No solo en las malas, sino también en las buenas. ¿Qué dice Arquíloco de Paros? El siglo VI a.C., que ya eso sí que no lo ha conseguido, ¿no? Bueno, tampoco te vengas tan arriba cuando te vaya bien, ¿eh? Cuidado, que eso también es un comportamiento vicioso. Entonces, aprende a discriminar que toda forma de exceso afectivo, de exceso, no de afecto,
porque dices, lo has dicho muy bien, ausencia de miedo. No se trata de vivir sin miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Si nos tenemos que morir, si nos ataca el de al lado, si somos vulnerables, frágiles. Escúchame. Si la definición fuera esa... No, pero escúchame, la ausencia de miedo no es propia de lo humano. Lo importante no es dejar de sentir, diría Lametrie o Aristóteles, sino aprender a sufrir y a gozar como es debido dependiendo de la circunstancia en la que estás. Y eso va cambiando, porque las circunstancias cambian. Tu única opción es alcanzar cierta forma de estabilidad en un contexto siempre inestable. Es decir, la felicidad tiene que ver, repito, con el equilibrio en el interior de eso que no depende de mí mismo, ¿vale? A veces un comportamiento, yo qué sé, valiente, ¿no?, es completamente innecesario, y otras veces todo lo contrario, ¿no? Entonces, el hombre virtuoso, el hombre feliz, el individuo feliz, siempre depende de lo que le exige un contexto. Pero ese contexto, como siempre, será más poderoso que ti mismo, que uno mismo. A lo único que se abre es a formas de moderación. Eso es lo que proponen. Y la moderación del gozo natural es la moderación de la satisfacción orgánica. Pero satisfacer el cuerpo no significa hinchar el cuerpo, ni torturar el cuerpo. ¿Me sigues? Has puesto el otro ejemplo extremo, ¿no? Sino desear en la medida en que tu cuerpo dicta tu deseo. Pregunta interesantísima. Claro, mi cuerpo, ¿qué desea en mi cuerpo? Porque lo cierto es que cuando me paso 2 horas viendo anuncios, empiezo a tener deseos que no sabía que tenía, ¿no? Cuidado, ¿eh? La mirada filosófica atiende también a la domesticación de los afectos a través de un sistema de creencias. Eso es clave. Por eso la filosofía tiene que aprender a distinguir esto que deseo, y que como lo deseo me parece natural, quizás es un deseo diseñado e inducido, ¿no? Creo que necesito algo para ser feliz. Todo el mundo cree que necesita algo para ser... Estoy pensando en varias cosas, ¿no? Y sí, bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Es un ejercicio negativo de revisión de la creencia y no aspirar a no ser lo que somos. Ausencia de miedo, imposible. Como tú muy bien has dicho, estaríamos todos muertos. Pero evaluación, digamos, mesurada de cuáles son las verdaderas capacidades de acción de un individuo. Pongo el ejemplo del coraje porque es el de Aristóteles y porque veo a Macario aquí, que siempre me ha parecido un hombre valiente, ¿no? Claro, y dice Aristóteles, cuidado, que es tan vicioso el cobarde como el temerario. ¿Qué es un cobarde? Un individuo que huye de una situación porque interpreta que hay un peligro que en realidad no existe. ¿Qué es un temerario? Un individuo que no sabe valorar una situación de peligro y huir a tiempo. Los dos cometen un exceso. ¿Me sigues? Entonces, la valentía no es otra cosa que, primero, en una situación de peligro, o el tío que dice, no, yo soy un valiente, ¿has estado en peligro alguna vez? No, entonces no eres ni cobarde ni valiente. ¿Me seguís? La vida virtuosa o buena necesita de un contexto que te pone a prueba y en el interior del cual uno tiende a caer en el exceso afectivo. Y por eso es un entrenamiento, porque esto no te sale un día. Entonces, volviendo al ejemplo, yo hoy me voy contento de aquí, pero quiero pensar que mi alegría y mi relación con vosotros no es espontánea, sino que tiene que ver con un trabajo conjunto que nos ha unido durante muchas horas a lo largo de muchos meses, después de que cada uno en su vida haya venido elaborando lo que le inquieta y le concierne de muchas maneras. ¿Me sigues? Claro, no puede depender de eso es. O sea, un aplauso de vez en cuando está muy bien, pero no puede, esa es la idea, ¿no? Spinoza lo dice muy bien, oye, un poquito de afecto, de sexo, de dinero y de aplauso está bien, pero esos elementos son instrumentos. No confundamos los bienes en sí mismos que ya no sirven para otro bien con aquellos bienes sin los cuales no alcanzaríamos un bien. Si uno hipostasia el bien instrumental como un bien en sí mismo, por ejemplo el dinero, es un imbécil. Esto lo dice Aristóteles, ¿eh? El dinero es un medio. Aquel que lo concibe como un fin en sí mismo es un idiota. Todos somos idiotas, diría Séneca, ¿no? Que también tenía mucha pasta, pero ¿me seguís? Es un argumento simple de que tan simple parece estúpido, pero a lo mejor no lo es, no lo sé. Bueno, primero que nada, lo felicito por su exposición. Gracias. Yo pensaba que estaba escuchando a Séneca o a Platón. Ya le gustaría a Séneca. Ya le gustaría a Séneca y a Platón. O a Martin Heidegger ahí dando una...
dentro de ese contexto del estudio de la felicidad de los filósofos, ¿y cómo queda el filósofo analítico Bertrand Russell, que estudió bastante la felicidad? Claro. Hombre, Russell siempre queda bien, ¿no? Bueno, era un inglés muy moderado también, ¿no? Claro, la pregunta de Russell es quizá mucho más pertinente, ¿no? En tiempos convulsos, en tiempos de guerra, ¿qué puede hacer un catedrático encorbatado, ¿no? Bueno, pues también, primero, yo creo que Russell es un ejemplo perfecto, te lo agradezco, ¿no? Primero, la felicidad va ligada a la ausencia de autoengaño. Fijaos, ¿no? Esto es muy potente. Es decir, ya hay un momento de bienestar, es decir, de, no sé cómo llamarlo, es que felicidad, llamadlo como queráis. Hay un momento de verdad de el ser vivo inteligente, hay un momento de realidad y de verdad en el momento en que uno sale del estado de autoengaño. Eso es placentero por sí mismo. ¿Qué hay que hacer? Entrenarlo y perpetuarlo de tal manera que cuando te veas confrontado con situaciones que tienden a engañarte porque te dan lo que quieres, porque calman tus miedos, porque te dan la lógica del bálsamo, y necesitamos un poco de bálsamo, la muerte, el amor, bueno, bien. La filosofía sirve primero como ejercicio de desengaño, de desencantamiento, y ahí ya hay un momento de felicidad orgánica. Entonces, eso es lo que habría que alimentar. Russell lo hace también con una mirada hipermaterialista y descarnada. Pero la pregunta que se está haciendo es la misma de Nietzsche, aunque supongo que no soportaría Nietzsche, ¿no? Que ¿es posible un pesimismo de la fortaleza? O la mirada desencantada sobre el universo, por ejemplo la de Russell, ¿no? A saber que este universo, legaliforme y comprensible matemáticamente, no significa nada en términos metafísicos y es moralmente neutro. Es decir, no hay estructura moral del cosmos, no hay significado metafísico de la vida humana. ¿Eso necesariamente está ligado al lamento, al suicidio y al llanto? ¿O es compatible con la alegría? Claro, esa es la pregunta, ¿no? No solo es compatible, dirá Russell, sino que es la condición de posibilidad de una vida buena, es decir, de una vida humana, es decir, de una vida alejada en la medida de lo posible del autoengaño. ¿Vale? Entonces, un filósofo analítico, por seguir con la pregunta, ¿qué significa analítico? ¿Qué significa analizar en griego? Esto ya lo he contado. ¿A qué va uno cuando va al terapeuta y se tumba? Primero paga, luego se tumba. ¿A qué? A que le analicen. Analuso en griego, del verbo luo, significa desatar. Desatar. ¿Vale? Entonces, el filósofo analítico es aquel que, revisando las construcciones conceptuales de Occidente, trata de desatar los nudos que se nos atragantan como seres humanos y que son debidos a errores de juicio o a errores lingüísticos, ¿no? Entonces, el análisis filosófico, lo haga Russell o lo haga Jovellanos, consiste en desatar, desanudar, ¿no? Y el argumento de Epicuro contra el miedo a la muerte iba por ahí, ¿recordáis? Si yo os convenzo racionalmente de que es absurdo temer a la muerte, cree Epicuro, entonces vuestro miedo a la muerte se diluye. Eso para algunos es una estupidez como la copa de un pino, ¿eh? Pero ahí está la idea. Filosofía analítica está comprometida con diluir las esperanzas vanas y los miedos excesivos. No la esperanza en general, el miedo en general. Oye, vosotros cuando queráis. Cuando aluden a llegar a buscar el estado de la mente conceptual prístina, sin velos que te nublen la visión y te lleven a la envidia, a la ira, al engaño, Bueno, yo creo primero que en nombre de la sabiduría del límite tenemos que ir cerrando esta conferencia ya, ¿no? La última, ¿sí? Podemos dejarlo aquí en nombre del límite. Y segundo, es una opinión personal, pero a mí me parece, y no en balde, Schopenhauer, el budista europeo, introduce el pensamiento oriental en el 19, que también detrás de la estética budista o de la estética estoica hay una extraordinaria arrogancia, ¿no? Que es la arrogancia de lo humano de gobernarse a sí mismo y a todas las cosas. Por eso te digo que lo de la metría es un poco más humilde, ¿no? La filosofía histórica y natural, digamos que está a la altura de partir de que uno tiende al exceso, de que tiende al desastre y de que es un animal imperfecto e ilimitado, ¿no? Querer fundirse con la totalidad mediante el pensamiento y dejar de sufrir, pues quizás es una tarea hercúlea. Pero Hércules
no es real. Y tú y yo sí. Bien, pues entonces creo que queda claramente demostrado que tienen ustedes un buen nivel, porque ha habido un buen nutrido grupo de atrevidos. Solamente me queda, para cerrar este acto, darles la bienvenida, el agradecimiento. Quienes por primera vez visitan esta casa sepan que siempre que vuelvan serán bien recibidos, y que quienes ya lo conozcan saben que estas palabras no son solo cortesía. Les esperamos con el agradecimiento por su presencia aquí. Buenas noches. Yo solamente quiero decir una cosa. Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dar esta conferencia tan sumamente ilustrativa. Espero que vuelvas otra vez a dar otra conferencia dentro de un tiempo, sí. Vale, muy bien. Vamos a dar un aplauso. Espera, que tienes que hacer dos cositas.